Bien, seguimos conversando con el congresista Adriano Espaillá, acá en su despacho en la ciudad de Nueva York. Quedó una inquietud en el tintero, congresista. Se procurará en Nueva York establecer una regularización en el uso de la marihuana en personas adultas. Hay algunos sectores que entienden que lo ideal, lo correcto es introducir mayores fondos para la educación y la orientación. ¿Cuál es el parecer del congresista Adriano Espaillá en ese sentido? Fíjate, Trifolio, eso es un tema muy conflictivo, naturalmente, porque nadie quiere promover más vicios, ¿verdad? Ya sea el alcohol, la marihuana, el juego. Esos son vicios y terminan en cosas malas. Pero son realidades también. Y así como se legalizó el alcohol durante el tiempo de la ley seca, porque aquí hubo un periodo donde era ilegal consumir alcohol y se promovió y se creó como una industria subterránea, ilícita, del tráfico de alcohol. Incluso algunas de las familias más prestigiosas de los Estados Unidos estuvieron envueltos en esa industria, como la familia Kennedy. Traficando alcohol ilegalmente en el tiempo de la edad seca. Ahora se consume la marihuana, ya se ha aprobado para uso medicinal aquí en el estado de Nueva York, pero hay otros estados que ya la han aprobado para uso recreacional. Y yo considero que ese problema el gobierno tiene que regularizarlo y decriminalizarlo, o sea, sacarle el aspecto criminal del problema. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que se puede educar también a la población al mismo tiempo para que no lo use, pero aquellos que lo usan se puede regularizar ese proceso. Y yo creo que podría ser menos dañino que como está ahora. Ahora conduce a violencia, a pandillas que venden ilícitamente la droga, al uso incluso de la marihuana por menores de edad. O sea que hay una serie de problemáticas que se le ha ido de las manos al gobierno este problema, y estamos tratando entonces de regularizarlo. ¿Qué usted cree? ¿Se daría una reducción o aumentaría el consumo? Yo creo que se reduce. Yo creo que hay cierta atracción, particularmente para la juventud, de lo que es ilegal. Y yo creo que se reduce si se puede controlar, y sería también una buena fuente de ingresos para entonces lanzar una gran campaña de educación hacia la juventud. Congresista, dando un brinco en la conversación, en función de su experiencia, ¿verdad?, en Washington, ¿qué se podría esperar para Venezuela? Bueno, Venezuela está cruzando por un tiempo difícil, no solo por el conflicto político, sino por la crisis humanitaria que enfrenta, porque es una crisis de carácter humanitario, más allá del conflicto político que pueda haber. Cuando vemos una emigración desenfrenada por razón de que hay falta de alimentos, de medicina, cuando vemos que incluso hay hambre y un colapso casi total de la sociedad, de un pueblo que hasta hace poco fue rico con petróleo y en divisas y en lo material, se ve ahora en una crisis, una encrucijada sin salida. Yo creo que el gobierno o la dictadura de Maduro debe de recapacitar y entender que se deben dar elecciones democráticas, confiables, abiertas, sin ninguna malas mallas, sin excluir. Se deben de soltar todos los presos políticos, muchos de los cuales son líderes políticos. Pero tú no puedes tener una elección diáfana cuando los grandes líderes políticos están encarcelados. Entonces estas son las situaciones que enfrenta Venezuela. Yo objeto radicalmente cualquier tipo de acción que conlleve a una intervención militar, porque nosotros mismos fuimos intervenidos en 2 ocasiones, pero creo que debe ser a través de un proceso electoral, y no sé si el actual gobierno está en capacidad de entender eso todavía. Yo he tenido conversaciones largas con los embajadores de esa gran y vecina nación, y no creo que ellos todavía entiendan en toda su magnitud la seriedad del asunto. Entonces, ¿piensa usted que la intervención norteamericana se va a reducir pura y sencillamente a aumento de fondos
para el caso de los venezolanos que van a Colombia? Bueno, ¿Cómo no, se ha hecho? yo creo que los Estados Unidos seguirá apoyando a esas personas que se ven forzadas a salir de Venezuela. Se tendrá que dar algún tipo de ayuda humanitaria porque es una crisis humanitaria, pero nosotros también tenemos la potestad de exigir, ya como lo hizo la OEA, que se den procesos diáfanos y transparentes en sus elecciones, que hasta ahora no han sido así. Congresista, ¿le preocupa la situación de Nicaragua? Bueno, la violencia ha escalado en Nicaragua y el caso de Nicaragua es un caso interesante porque Nicaragua, fíjate Trifolio, que en la frontera no se ven muchos emigrantes nicaragüenses tratando de cruzar la frontera de México. Por lo regular son de los países del Triángulo, que son Honduras, Guatemala y El Salvador. Nicaragua también ha visto una especie de crecimiento económico impresionante para esa región. Sin embargo, las clases pobres, despesoídas, que no tienen realmente recursos ni educación, ni son tampoco dueños de su propia industria o son personas que realmente están al margen de la economía. Se están quejando y dicen que el beneficio, la riqueza de ese país se está quedando en la cúpula política. Entonces eso ha conllevado a este conflicto hasta cierto punto muy violento, donde centenares de personas han perdido su vida y los Estados Unidos, nosotros en el gobierno de los Estados Unidos estamos monitoreando esa situación muy cercanamente. Finalmente, congresista Adriano Espaillá, ¿cuál podría ser el balance a aplicar o a llegar cuando tomamos en consideración el gobierno de Donald Trump aquí en los Estados Unidos? Bueno, para nosotros ha sido un desastre porque ha promovido, por ejemplo, una ley de migración racista, yo diría, donde no solo tratan de separar las familias, madres de niños, tan jóvenes hasta como de 9 meses. ¿Eso llegará hasta el final de su gobierno? Yo creo que las encuestas enseñan que nosotros por lo menos vamos a tomar control, nosotros los demócratas, de la Cámara de Representantes, y que eso conlleva entonces a un balance, a un equilibrio saludable en el gobierno federal aquí. Que no todas las ramas del gobierno estén en manos del Partido Republicano, conlleva a un balance que sería saludable para el futuro de esta nación. Pero su política migratoria ha sido un desastre en torno a nosotros. Aunque la economía no está en malas condiciones, pero nosotros todavía en vecindarios como el que yo represento no hemos visto los beneficios de lo que supuestamente es una mejor economía. Nos acercamos más y más día tras día a conflictos belicosos, o sea que sería muy costoso. ¿Se parece la economía norteamericana a la nuestra en el sentido de que la macroeconomía está funcionando muy bien, tenemos unos indicadores extraordinarios? Pero no llega abajo. El picoteo abajo está difícil. Está difícil. Aparte de eso, estas guerras comerciales que se han desatado pueden conllevar a un desastre económico también. Y yo creo que el presidente Trump, aunque muchos consideran que está haciendo un buen trabajo en cierta área, podría ser un presidente de un solo término. Quisiéramos cerrar este conversatorio con el congresista Adriano Espaillá, dejándole los micrófonos, ¿verdad? Y la cámara de Con Punto y Coma para que envíe un mensaje, como siempre lo sabe hacer, para todo el teleauditorio de Con Punto y Coma. Adelante. Bueno, gracias Trifolio por esta oportunidad que me ha dado de nuevo para dirigirme a tu audiencia aquí en Nueva York y a través del mundo. Y quiero felicitar a todos los dominicanos. Estuve recientemente allá en República Dominicana presentando a una candidata, Juana Matías, para el Congreso de los Estados Unidos en Massachusetts. Y creo que nuestra comunidad está avanzando, no obstante los grandes obstáculos que hemos enfrentado, no obstante las grandes barreras que se nos han puesto al frente. Nuestra comunidad sigue avanzando aquí, creciendo inmensamente y tiene un impacto positivo en lo que es la ciudad de Nueva York y los Estados Unidos, que ayuda no solamente a levantar nuestras familias aquí, pero naturalmente también ayuda grandemente a la República Dominicana. Bueno, definitivamente misión cumplida. Muchísimas gracias al congresista Adriano Espaillá por cedernos su tiempo, ¿verdad?, aquí en la urbe neoyorquina para realizar este programa especial de Con Punto y Coma.
Como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro Papá Dios va a querer.